Buen día a todos, bienvenidos a la segunda clase de este curso de render. En esta clase vamos a conocer cómo configurar el programa para poder trabajar con unidades específicas y también vamos a aprender a dibujar formas básicas y los comandos que me van a permitir organizar mi dibujo, por ejemplo el comando mover, el comando rotar, el comando escalar y la referencia a objetos, trabajar por medio de puntos en específico. Bien, lo primero que vamos a hacer al abrir el programa y ya una vez que conozcamos, como lo vimos en el video pasado, la interfaz del programa, lo primero que vamos a hacer es entrar a la opción de personalizar, ¿ok? Vamos a ir al menú Customize y vamos a elegir la opción que dice Unit Setup. Esto va a ser muy importante porque cuando nosotros estamos trabajando en renders, necesitamos hacer el render a partir de unas medidas reales. Vamos nosotros a usar metros, centímetros, milímetros, lo que querramos usar de acuerdo al tipo de dibujo que estamos haciendo, pero es muy importante que le demos una configuración de unidades, ¿ok? Entonces, al venir al menú personalización y luego al Unit Setup, vamos a encontrar esta ventana. Aquí vamos a encontrar que tenemos un Display Unit Scale y vamos a modificar solo esa parte, ¿ok? Lo vamos a poner en metros o en centímetros o milímetros, como ustedes lo quieran manejar, y le vamos a dar clic al botón OK, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que hagamos eso, cuando nosotros vamos a dibujar una figura, pues ahora ya la vamos a dibujar con esas medidas que nosotros acabamos de configurar. Voy entonces a trabajar, por ejemplo, con un box. Para dibujar en general las figuras, vamos a darle clic a la que queramos dibujar en el panel de creación, el panel lateral derecho. Le vamos a dar clic al botón, por ejemplo, Box. Y vamos a dar clic en el punto inicial, como si dibujáramos un rectángulo. Damos clic y arrastramos. Y luego ahí soltamos, porque ahí vamos a dibujar la base, ahí soltamos. Y desplazamos hacia arriba o hacia abajo para definir la altura. ¿Ok? Entonces, de esa manera, nosotros tenemos ya un cubo dibujado. Acá nosotros vamos a tener en cada figura distintas propiedades. ¿Cómo entro a esas propiedades? Vamos a entrar al siguiente panel. Está un panel de creación y luego adelante hay un panel que dice Modify. Vean que el panel de creación es el que tiene el signo de más y el panel Modify es el siguiente. Le vamos a dar clic a esa pestaña y aquí nos salen los parámetros, ¿ok? Estos parámetros aquí me dice que tiene longitud .05, ancho .055 y altura de .083. Entonces, estas son las características que tiene este cubo. Aquí yo puedo cambiar estas unidades. Vamos a dibujar un cubo que tenga 50 centímetros, que tenga medio metro. Le ponemos .5, .5 y también aquí le ponemos .5. Vean que el cubo estaba muy pequeño, ahora al cambiar las unidades, las dimensiones se hizo muy grande. Para centrarlo, recuerden que ocupamos el botón que dice Zoom Extend para centrarlo, ¿ok? Y ya lo tenemos de esa manera. Entonces, así vamos a dibujar nosotros una figura. Lo vamos a hacer de la misma manera con cualquier tipo de figura. Por ejemplo, la esfera, pues simplemente le doy clic donde la quiero colocar y arrastramos sin soltar el botón izquierdo y ya se dibuja. Lo mismo, puede entrar a sus propiedades y vamos a darle, por ejemplo, un radio de .15 y así para cada una de las figuras. Por ejemplo, el cilindro, puedo también dar clic donde lo quiero colocar, arrastro para definir la base, suelto y desplazo hacia arriba y doy clic donde quiero soltar para la altura. Entonces aquí también tienen propiedades. Vamos a entrar al panel Modify y le vamos a dar, por ejemplo, que tenga de radio .15 y una altura de .8. Entonces, de esta manera vamos a ir creando las figuras primitivas. Estas figuras primitivas me van a permitir después modificarlas y crear otro tipo de figuras, ¿ok? Por ejemplo, si acá yo quiero editar una cara, pues lo podemos hacer fácilmente cuando lo convertamos en un polígono editable, ¿ok? Entonces, de esta manera vamos a dibujar cualquier figura básica. Aquí, por ejemplo, tiene, por ejemplo, un tubo, ahí está. Si dibujamos todas las figuras, tenemos, por ejemplo, un cono. En general es igual, defino base, defino altura y acá pues defino la inclinación. Ahí está. Por ejemplo, la clásica tetera para pruebas de iluminación, de render, me sirve bastante. En fin, de esa manera podemos trabajar con las figuras. Pero si nosotros vemos ya todo lo que hemos dibujado,
tiene dimensiones en metros. Por ejemplo, aquí a la tetera le voy a dar de radio, no sé, 0.35 metros, ahí está. Ok, aquí al tubo le estamos dando radio 1 de 0.3, radio 2 de 0.31, por ejemplo, 0.35, y de altura vamos a darle 1.20, ok. Pero todo tiene ya esas dimensiones. Entonces eso va a ser muy importante para que cuando ustedes traigan un dibujo, por ejemplo, de AutoCAD o de SketchUp, pues lo pongan en las mismas medidas y ustedes lo puedan importar y le den escala, ¿ok? Y entonces ya respete las unidades que traen de su dibujo anterior o del modelo que estén trabajando. Lo mismo con un plano, si van a traer un plano, por ejemplo, de AutoCAD, igual le damos la misma escala para que podamos nosotros aquí tener dimensiones reales y nuestros renders salgan pues de manera adecuada, ¿ok? Aprovechando que tenemos estas figuras en la pantalla, vamos a conocer los comandos que van a permitir, eh, pues, de alguna manera administrar las figuras. Vamos a conocer, por ejemplo, el comando mover, ¿ok? Aquí este comando mover va a ser muy importante porque, pues, cuando hago un render, necesito poner elementos de ambientación, necesito poner mobiliarios y, pues, bueno, con el comando mover los voy a ir ubicando, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? Simplemente vamos a seleccionar el elemento que quiero mover y le doy clic a este botón, ¿de acuerdo? Cuando nosotros pulsamos el botón mover, sale un gizmo, sale un eje que tiene, o un punto que tiene tres ejes, X, Y y Z, ok, ahí está eje X en rojo, eje Y en verde y el Z en azul. ¿Cómo podemos mover este objeto? Bueno, podemos moverlo sobre el eje X, aquí simplemente doy clic en el X, y sin soltar el botón del mouse arrastramos y solo se va a mover en esa dirección. Lo mismo con el eje Y, ahí lo podemos ver, se mueve solo en el Y, aunque yo baje el cursor para cualquier parte, solo tiene desplazamiento en Y, lo mismo en Z, hacia arriba, hacia abajo, y aunque desplace el cursor hacia izquierda o derecha, solo se desplaza en Z, ¿ok? También tenemos para mover, tenemos estos planos. Tengo el plano XZ, tengo el plano YZ y tengo el plano XY. Si yo le doy clic al plano XY, solo lo puedo mover de esta manera. Y vean que aunque trate de pues, moverlo en otra dirección, solo se va a desplazar en ese plano. Lo mismo aquí, se desplaza solo en el plano ZX y aquí en el plano YZ, ¿ok? De esta manera también podemos mover una figura. O bien, también tenemos una opción para moverlo con dimensiones específicas. Miren, por ejemplo, voy a borrar todo esto y voy a hacer una copia de esta figura. Vamos a copiarla. Ahí está, ok. Bien, supongamos que está así mi figura. Si yo quiero separarlos un poco más, por ejemplo. Vean, aquí están los cubos pegados exactamente. Si yo quiero dejar un espacio entre ellos de, no sé, 10 centímetros, selecciono uno de los cubos, me fijo que el botón mover esté activado y acá le voy a poder dar un desplazamiento definido, ¿ok? Solo tengo que activar este botón para que me cambie a unas coordenadas relativas, ¿ok? Entonces le damos clic aquí y vean que aquí ahora sí ya me aparece en 0 la casilla. Simplemente le voy a decir que se desplace sobre X, le vamos a dar punto 1. Recuerden que estamos en metros. De esta manera ya se desplazó, ¿ok? Si quiero desplazarlo hacia arriba también, por ejemplo, 10 centímetros, lo tendría que desplazar en Z, punto 1, o bien si lo quiero desplazar en Y, también a lo mejor aquí le quiero dar punto 2, y ahí estamos dando dimensiones en específico. ¿Ok? Esto cuando hacemos render pudiera llegar a funcionar, pudiéramos llegar a utilizarlo, aunque generalmente cuando traemos un modelo, por ejemplo, de una casa a este programa y nada más quiero ponerle muebles, pues va a ser más que nada pues gráfico, no va a ser visual, entonces no va a ser tan necesario trabajar con dimensiones en particular cuando estoy poniendo muebles, pero me puede llegar a servir si estoy modelando. ¿Ok? Bien, entonces ese es el comando mover. Tenemos otro comando que también me va a permitir trabajar o acomodar estas figuras y ese es el comando girar, el comando rotar, ok, el comando rotate. ¿Cómo funciona? Igual que el comando mover, seleccionamos una figura, le damos clic al comando rotar y vean que ahora nos sale una serie de circunferencias
una circunferencia verde, una amarilla, una azul. Entonces aquí puedo girar, por ejemplo, en Z, si le doy al azul estaría girando así, ¿ok? Ahí, ¿cómo le hacemos? Le damos clic en la circunferencia del eje sobre el que quiero girar. Aquí estoy girando sobre Z y simplemente le doy clic y arrastramos, ¿ok? Lo mismo en el eje X, así estaríamos girando en el eje X, ¿ok? Y en el eje Y también estaríamos girando de esa manera, ¿de acuerdo? Igual si quiero darle un desplazamiento ahora en grados pues definidos, simplemente selecciono la figura y aquí le puedo decir que gire en Z 45 grados, ¿ok? De esa manera, si lo vemos en planta, y está, creo que aquí es más gráfico, ahí ya giró 45 grados. Ahí estábamos en esa posición original. Si lo giro en Z 45 grados, gira de esa manera. A lo mejor lo roto 30 grados y de esa manera ya lo realizamos, ok. Entonces ahí está el comando girar, que es bastante sencillo también, y tenemos también el comando escalar, ok. El comando escalar me va a permitir cambiar el tamaño de esta figura, pero de manera gráfica, ok. Por ejemplo, vamos a elegir el botón escalar y simplemente le damos clic a una figura. Aquí debemos tener muy presente que este cambio de escala es gráfico, ok. Mira, por ejemplo, podemos nosotros escalar sobre el eje X, sobre el eje Y, sobre el eje Z. Si le damos clic en Z, damos clic y arrastramos, vean que estamos cambiando el tamaño, pero noten algo en particular aquí, que aunque cambio la altura, aquí el valor numérico de ese cubo no cambió, ok, es gráfico. Entonces nada más debemos tener presente eso. Aquí también puedo escalarlo en Y, vean que hacemos esto, pero no cambia la dimensión pues, numérica, ok. Ven acá también tenemos esto, sigue conservando estas propiedades numéricas que le di, ya que lo hace de manera gráfica. Entonces nada más tener en cuenta eso, no pasa nada, podemos hacerlo así. Si lo tenemos que hacer pues de manera gráfica, si no, pues puedo cambiar el tamaño. Aquí si quiero, en lugar de un cubo de 0.5 de altura, lo quiero de 0.75, le cambio el valor y de esa manera ya lo puedo realizar, ¿ok? Entonces esto, cuando ponemos vegetación, cuando ponemos pues ese tipo de cosas, en realidad no queremos un valor pues definido, ¿no? Puedo escalarlo para que mi vegetación no se vea toda igual, puedo escalarlo en los tres ejes y de esa manera podemos nosotros pues irlo modificando. Vean, acá tenemos también algunos bloques ya definidos de algunas plantas. Son de muy baja calidad, pero para ilustrar esto me puede servir. Vean acá, tengo esta planta, puedo yo pues escalarla. Puedo cambiarle la forma así, cambiarle la forma de esta manera, a lo mejor escalarlo un poco más. Entonces aquí no me importa tanto el valor numérico, más bien quiero cambiarle el aspecto, ¿no? Entonces de esa manera podríamos nosotros echar mano del comando escalar. Recuerden que igual que el comando mover, igual que el comando girar, actúa en los tres ejes, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Aquí lo estamos deformando, vean, solo de esa manera, y acá puedo deformarlo solo en X, perdón, en Z, para cambiarle la altura. Ok, entonces de esa manera vamos a trabajar con el comando mover, escalar y el comando girar. Ok, bien. Algo muy importante que también debemos tener en cuenta al momento de estar trabajando con este programa es que nosotros vamos a tener que dibujar también muchas veces y acomodar las cosas en un punto en particular. Por ejemplo, si yo tengo, voy a dibujar una caja nuevamente. Ahí está, estoy dibujando una caja. Le vamos a dar que tenga 2 metros por 2 metros por punto 1. Ahí está. Entonces, yo tengo esta figura y yo quiero, por ejemplo, dibujar. Ahora vamos a dibujar otra caja. Quiero dibujar otra caja. Ok, pero quiero que esta caja quede en una de las esquinas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, aquí ya no va a bastar con que sea gráfico, ok. Si yo lo hago gráfico, lo puedo en planta llevar aquí y pues aparentemente yo lo veo en la esquina, ¿verdad? Pero si hago un zoom, podemos ver que no está en la esquina, no está exactamente en la esquina. Entonces yo puedo desplazarlo también hacia arriba para que quede como sobre la plataforma.
y vamos a ver que aparentemente está, pero cuando hago un zoom, pues no coincide, ¿no? Esto, si estoy haciendo un render, por ejemplo, interior, exterior, pues no importaría tanto, pero el problema va a ser cuando pongo herramientas de iluminación, por ejemplo, en un interior. Si esto lo dejo así, se pudiera crear un problema en cuanto a la manera en que el programa calcula la iluminación y muchas veces salen pues, efectos indeseados en los bordes de los muros o en los bordes de los objetos porque estos no se tocan y por ahí el cálculo de iluminación pues da un error al haber una oquedad o se filtra la luz exterior, en fin. Entonces aquí vamos a hacer que coincida exactamente en el punto. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, vamos nosotros a activar otra herramienta muy importante que es el snap, ¿ok? Este snap, este botón es el número 3, ¿ok? Si lo activo y de esta manera ya está funcionando en el programa, pero lo vamos a configurar, ¿ok? Le damos clic, luego damos clic derecho y estos son todos los puntos que yo puedo rastrear cuando esté dibujando. Ok, miren, por ejemplo, vamos a activar el que dice vértices y vamos a activar el que dice, por ejemplo, midpoint. Vamos a activar el midpoint. Ok, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí va a pasar que cuando ustedes ocupan el comando mover, por ejemplo, vamos a hacer que este vértice de acá, ahí donde está mi cursor, coincida con este otro de aquí, ¿ok? Entonces, selecciono la figura, me fijo que esté el número 3 activado y acercamos a este punto. Vean que cuando lo acercan cambia el icono, vean aquí está como una flechita y acá cuando lo pongo sobre el vértice ahí lo está detectando. Entonces damos clic y arrastramos hacia este punto y ahí lo soltamos. Y entonces lo que va a pasar es que, a ver, aquí me pasó algo extraño. Ahí está, vean, vamos a activarlo acá. Lo arrastramos aquí. Ahí está. Lo arrastramos y de esa manera ya queda perfectamente ubicado. Vean que ya lo tenemos ahí ubicado, ya está exactamente en ese punto. Vamos a hacerlo nuevamente, por ejemplo, ahora lo voy a colocar en la otra esquina, y aquí entra esto de quitar el sombreado o poner el sombreado. Aquí, por ejemplo, si yo quiero hacer que esta esquina coincida con esta, pues ya me estorba el sombreado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Puedo quitar el sombreado, veo solo los bordes, si es más cómodo, simplemente acerco a este punto y lo desplazo hacia este otro. ¿Okay? Y de esta manera ya lo tenemos aquí. Y así vamos a trabajar de manera ordenada. También, por ejemplo, puede ser de punto medio a punto medio. Vean que cuando yo selecciono el objeto con el botón mover activado, si acerco al punto medio, ahí está, vean que este es un punto medio y este es un vértice, ¿ok? Entonces, aquí puedo hacer que este punto medio coincida con este punto medio de acá y de esa manera ya podemos nosotros ir acomodando los objetos por medio de los vértices que nos ofrece. No solo tiene puntos medios, podemos trabajar con perpendiculares, con pivotes, con puntos medios, con tangentes, en fin. Yo les recomiendo que solo trabajen con vértices, es lo más común, ¿ok? Ustedes pueden ir probando diferentes opciones, sin embargo, miren, si yo activo, por ejemplo, pivote, perpendicular, tangente, endpoint, midpoint, pues me lleno de puntos de rastreo y lo que va a pasar es que cuando yo acerque aquí, pues me van a salir, vean, varios puntos, aquí me sale un punto medio, aquí un punto vértice, aquí un endpoint, en fin, se llena de referencias a objetos. Y ven, ahí me sale otro. Entonces no tiene caso. Mejor activamos solo los vértices. Y si acaso, vamos a activar el midpoint. Si no, con los vértices va a ser más que suficiente para poder trabajar de manera cómoda. ¿Ok? Bien. Otra de las herramientas o de las cosas que me permite hacer este snap, lo que va a hacer es que me permite dibujar ahora ocupando puntos de referencia. ¿Qué va a pasar si yo quiero dibujar, por ejemplo, como si quisiera poner un muro, ¿ok? Si quisiera poner un muro aquí, como si esto fuera un piso, una habitación, y quiero ponerle un muro. Bueno, lo que vamos a hacer es simplemente con la herramienta Box, puedo dar clic en este punto, arrastramos a este otro, y me detecta la base. Ya arrastramos hacia arriba y le damos el valor de la altura, ¿ok? Entonces aquí le puedo dar, por ejemplo, altura, no sé, que tenga
2.5, ok, altura 2.5. Y vean que acá ya me tomó la dimensión de 2 metros porque yo le di clic en este punto y arrastré hacia este otro. Ok, aquí le doy un valor, no sé, de 0.15 y aquí entra otra vez el comando mover. Simplemente lo vamos a mover hacia acá para que esté ordenado. Hacemos lo mismo con el otro, vamos a hacer lo mismo aquí. Vean que aquí voy a dibujar otro muro, pero ya no estoy dando dimensiones ni nada por el estilo, simplemente elijo box, doy clic en este punto y arrastro a este, suelto y subimos para dar clic acá. Y ya le damos el grosor de punto 1, por ejemplo, no, le pusimos punto 15, ¿okay? Y de esta manera lo ubicamos. Entonces así vamos a ir trabajando cuando nosotros tengamos la necesidad pues de dibujar algo muy sencillo aquí en el programa. Esta es la manera más sencilla de hacerla por medio de figuras primitivas, y vamos a ir trabajando también pues por medio de la referencia a objetos. No siempre va a ser útil la referencia, a veces simplemente si aquí por ejemplo quiero poner lo que veíamos hace un rato, si quiero poner por ejemplo un árbol, vamos a ponerlo en el foliage, aquí está. Si yo quiero poner un árbol, pues no es necesario que lo ponga exactamente, ahí está. Vean que tiene una escala muy pequeña aquí, entonces entra la herramienta escalar, simplemente voy a la vista front y lo escalamos, ok, ahí está. Hace un momento les comenté que la escala se puede modificar en Y, en X, en Z, pero si ustedes lo seleccionan, le dan clic en el centro de la figura, así se escala de manera uniforme. Porque eso va a ser importante también. Hace un rato no lo mencioné, pero ahí estoy escalando en las tres direcciones. Ok, entonces tengan eso presente. Si yo le doy clic en el centro del gizmo, se activa los tres ejes y así escalamos de manera uniforme. Entonces vean que aquí, pues aquí no me interesa tanto que la planta quede un poquito metida en la base, no pasa nada, simplemente quiero que se vea que ahí está una planta, y ya cuando nosotros pues renderizamos, en realidad pues no nos vamos a percatar de si está sobre o está un poquito adentro de la plataforma. Queremos que se indique que hay un árbol, entonces de esa manera lo podemos realizar, ¿ok? Entonces es muy importante el comando escalar, nos va a servir bastante, y la referencia a objetos. Aquí si quisiera ponerle, por ejemplo, como si estuviéramos haciendo una habitación, les decía, si quiero ponerle un techo, pues, o una losa, simplemente aquí con el comando box, le doy clic, damos clic en este muro, claro, con el número 3 activado, damos clic en este muro, arrastramos a este otro y soltamos, ¿ok? Y ya desplazamos hacia arriba, ahí le damos clic y le vamos a dar que tenga, no sé, punto 15 de grosor, ¿ok? Y de esta manera podemos ir dibujando figuras muy básicas, pero simplemente con las figuras que nos ofrece 3D Max, ¿ok? Y sobre todo con la referencia a objetos, pero también ya estamos dando escala. Si vemos, seleccionamos y vamos al panel Modify, todo tiene medidas. Aquí a este cubo le puse 2x2 y 10 centímetros de alto. Estos muros pues coinciden con el vértice de la plataforma. De esa manera podemos ir dibujando, ¿ok? Bien, entonces esto es todo en este video. Es muy importante que tengamos presentes esos comandos. Configurar las unidades es lo primero. Luego el comando mover, el comando rotar, el comando escalar, y sobre todo activar y entender para qué se ocupa el snap, ¿ok? Que ya lo vimos que es para poder dibujar por medio de puntos o poder mover los objetos en referencia a un punto en particular. Aquí, por ejemplo, si quisiera ponerle otro muro, pues simplemente le damos clic aquí, arrastramos aquí, subimos y damos clic, ¿ok? Y recuerden, le damos dimensión. Esto ya todo con el panel Modify, ¿ok? Y luego con el comando mover lo colocamos en el vértice adecuado. Ahí está. De esa manera ya tenemos una figura dibujada por medio de cajas, que es lo más básico, pero la idea, más que dibujar, la idea de este video es que aprendan a configurar las unidades y los snaps, ¿ok? Bien, es todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. En el siguiente video vamos a aprender a importar modelos 3 de otros programas para empezar ya con esto del renderizado.
Bien, gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.